Muy bien, queridos muchachos y muchachas, caballeros y señoritas, bienvenidos. Vamos a seguir trabajando lo que veníamos trabajando nosotros. Esto es Ciencias Políticas de 11 y estamos hablando sobre el conflicto. Ya vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con los conflictos a nivel mundial. Pero antes de mirar los conflictos políticos y económicos a nivel mundial, tenemos que definir plenamente qué es un conflicto, mirarlo desde sus diversas teorías y también mira las posibles soluciones que existen desde diferentes teorías a los conflictos, ¿no? Existen teorías para todo, tanto teorías para definir lo que es un conflicto, como teorías para proponer una solución posible a los conflictos. Entonces, comencemos haciendo un paneo rápidamente. Usted tiene su cuadernito ahí, así que sáquelo, su cuadernito de ciencias políticas, y me dicen un poquito qué encontraron sobre las teorías del conflicto. A ver, ¿quién me puede decir qué encontraron alrededor de ese tema? Ay, yo, A ver, ¿quién? Paca. Dale, Ana María. Hola, profe. Hay una teoría del conflicto, dice cultural. Su principal autor es Tafan. Atribuyen el crimen como consecuencia de las contradicciones internas de la cultura de una sociedad. Ah, bien, contradicciones internas de la cultura, ok. Y pues hay una de sociedad, pero pues no sé. A ver, ¿qué dice? Profe, yo quiero. Espere que termine, Dice, Ana María. su principal autor, Sellina, el crimen es producto de los conflictos históricos que se producen en la sociedad debido a que dentro de la sociedad existen distintos grupos con distintos valores. Ok, muy bien. Bien, ¿quién más? ¿Quién me dijo que yo quiero? ¿Quién fue? Evelyn. Hágale, Evelyn. Profe, yo tengo tengo dos. Una que es la teoría del juego, que se deriva de la distinción entre juegos de la suma del cero, que es la cual sería como el conflicto puro. Y el juego de la suma positiva, el cual sería la cooperación pura. Y el juego mixto, que se trata de la cooperación y el conflicto. Esos dos abren como espacio a lo que es la negación. Y creo que ya dijeron la teoría conflictiva, si no estoy mal. Ujú. ¿No la han dicho? Bueno. No, dila tú, a ver cómo es. Ok. La sociedad tiene una serie de contradicciones y y objetivos, los cuales provocan las confrontaciones de interés. Por este motivo, el conflicto se hiere a cualquier dinámica social o un motor de cambio social. Y ya. Ujú. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más? Yo, profe. A ver, Lisa. Teoría consensualista. La organización de cualquier sistema social tiende a la autocompensación entre los actores y las fuerzas que articulan su estructura y su funcionamiento. Los conflictos sociales son, pues, situaciones anómalas, fruto de una alteración en el discurso normal de la vida social, de manera que tenderán a ser explicados en términos espasmódicos. Ok, bien. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Alguien tiene algo distinto? Profe, ¿cuáles dijeron ya? Teoría espasmódica, teoría del conflicto social, la teoría de... ¿Qué fue más la que dijo Evelyn? Del conflicto cultural, ¿la puedo decir yo? A ver, ¿cómo es? Bueno, su principal autor es Taft. Atribuyen el crimen como consecuencia de las contradicciones internas de la cultura de una sociedad. Ujú. Muy bien. Sí, básicamente el conflicto es parte de nuestra vida, el conflicto es parte de la sociedad, es ineludible el conflicto está ahí. Entonces surgen varias teorías alrededor de eso, de por qué hay conflicto y no solamente del por qué hay conflicto, sino también diferentes teorías alrededor de cómo enfrentar el conflicto, de cómo se puede hacer frente a los conflictos de diferente tipo. ¿Para qué estamos viendo esto? Como se los dije al principio, porque vamos a comenzar a mirar cómo se han desarrollado diferentes conflictos políticos y sociales o cómo se están desarrollando en la actualidad, porque aún tenemos una cantidad de conflictos en Colombia y en el mundo. Ahora, miremos un poquito entonces alrededor de estas teorías para poderlas entender un poquito mejor. Bien.
Entonces, comencemos con una postura humanista, la postura humanista ante el conflicto. Las contiendas constituyen una expresión normal de la vida en la sociedad, eso lo dice Silva en el 2008. Entonces, el conflicto es normal, todos hemos estado en conflicto, todos estamos en conflicto. Actualmente hay un conflicto en todas las personas del mundo, en todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente somos personas diferentes y nuestras diferencias se notan en nuestros puntos de vista, en nuestras opiniones y en el conflicto diario que tenemos. Usted tiene un conflicto con su mamá todos los días, apenas se levanta. ¿Mm? A ver, párese ya que tiene clases de sociales. Usted comienza ya ahí un conflicto. Eso me esperan, eso no es afán, eso de todas maneras yo le digo entraría a las 8:40, todavía me dejan entrar a la clase. Entonces usted está ahí en ese conflicto diario. Todos estamos en un conflicto diario, en un conflicto cotidiano. Entonces es normal en la vida social, es normal que haya conflicto. El problema no es que haya conflicto, el problema es de dónde surge el conflicto. ¿De dónde sale ese conflicto? Entonces, primero tenemos que diferenciar que hay una distinción entre lo que es una crisis y un conflicto. Hay diferencia. La crisis es la manifestación de un evento inesperado súbito, de un momento a otro, ¿sí? De un momento a otro. Todo parece estar bien cuando ¡pum! De repente. ¿Qué tenemos ahora? ¿Una crisis o un conflicto? ¿Quién me dice? En este mismo momento en Colombia y en el mundo, ¿qué hay? ¿Crisis o Yo conflicto? creo que es una crisis. Una crisis. Va a desatar un conflicto a futuro o un Ah, cambio bueno. social o algo así. Ambos. Ah, bueno, eso ya puede ser diferente. En este momento hay una crisis, ¿por qué? Porque de un momento a otro esta vaina se despertó, ¿sí o no? Y entramos en crisis económica, crisis social y crisis política y crisis de salud. Ojo, porque la crisis actual no es solamente una crisis de salud, sino también es una Porque está crisis, dentro de la economía también. claro. ¿Y cómo manifestaríamos esta crisis en la política? La corrupción. Que Ah, por un nadie, lado. que hay personas que ya no están trabajando. O Bueno, eso no, es la más toma económico. yo digo que también tiene que ver con la toma de decisiones ante la política. Toma decisiones, ¿como cuál? Como por ejemplo. Como ¿cómo se llama eso? Las cuarentenas inteligentes y todo ese tipo de cosas que también afecta mucho al pueblo y como a la economía y ya empieza a afectar otros temas. No, Sí. porque ellos pudieron haber tomado una decisión antes de empezar la cuarentena. O sea, apenas se supo que el virus empezó a esparcir, pudieron haber tomado una decisión que era cerrar el país, como lo hizo fue Rusia, creo. Sí, pero ¿esto creará una crisis política? ¿Será que esas decisiones a tiempo o fuera de tiempo pueden crear una crisis y después un conflicto político? Sí. Pues se supone que yo hubo uno, ¿no? Pues no como tal uno tan grande, pero sí como el que, o sea, por ejemplo, Claudia López decía algo y Duque la corregía. Entonces, ahí ya empezó el conflicto, tan solo desde ese momento, porque ella decía que la cuarentena tenía que permanecer y Duque quería que solamente fuera una precaución. Después, ahí Por fue lo que menos empezó. ahorita, por lo menos ahorita estaba en una entrevista sobre Claudia López, sobre las aperturas de las cuarentenas y que desde el lunes podían entrar a trabajar manufactureras. Decía el presidente que podrían entrar a trabajar manufactureras y demás, pero Claudia dijo que no, que solo podía entrar a trabajar construcción y otro que no me acuerdo. Pero en todo ese debate entre la decisión que tome Claudia y la decisión que haya tomado Duque frente al ingreso pues, del lunes de qué es lo que va a entrar a laborar y el Transmilenio y la cantidad de muertos que es factible hacer en Bogotá, entrar en Bogotá, por decirlo así. ¿Y eso qué es? ¿Un conflicto o una crisis entre Claudia López y el señor Duque? ¿Eso ya es un conflicto? Conflicto, ¿Por qué? porque es una Es diferencia un conflicto porque son dos puntos de vista en guerra, o sea, en... No como tal en guerra, sino más bien en desacuerdos. Miren que la definición de conflicto es general. El conflicto es producto de diferencias, choques antagónicos por criterios, intereses y conceptos. Ahí ya cabe lo que estamos hablando de Claudia López y el señor Duque, ¿no? Por un lado hay una crisis que se presentó de un momento a otro, que es la crisis de salubridad que estamos viviendo,
y crisis económica en la que entramos de un momento a otro y crisis política, pero eso está desembocando en un conflicto, en diferentes conflictos, más pequeños, más grandes, no importa el tamaño del conflicto, finalmente son diferencias bastante profundas, ¿no? Lo que estaban ustedes hablando ahorita de si el lunes comienzan ya las manufactureras a operar y los operarios y todo eso, nos deja cuestionándonos bastantes cosas, como por ejemplo, pensar en medio del conflicto de ideas. Bueno, él quiere reactivar la economía y quiere que las personas vuelvan al trabajo y quiere reactivar ciertos sectores económicos. El problema es, si vuelven las manufactureras, si vuelven a hacer las fábricas, los productos, ¿a dónde los van a vender si los comercios están cerrados, por ejemplo? ¿O a quién le van a vender? ¿Sí? ¿Cómo abrimos un sector de la economía sin abrir otro? Sin abrimos la producción, listo, abrimos la producción y la distribución y el consumo. Si no abrimos la distribución y el consumo, entonces, ¿para qué abrimos la producción? Si ¿a quién le va a vender el que produce? ¿Me hago entender? Ahí entra el conflicto. Ese es, digamos, el problema que... Ahora, Claudio López tiene un problema más grande con eso. Lo que está diciendo es, bueno, pero ¿y qué? Y toda esta gente tiene que transportar de algún modo. ¿Y cómo los vamos a transportar? Bueno, sí, tenemos el Transmilenio y todo el asunto, pero según Claudia López ha afirmado muchas veces, no puede utilizarse más del 30% del potencial de Transmilenio, porque si no, eso es una fuente de contagio impresionante. Así que, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a llevar a esa gente a sus... Sí, Claudia anunció que el lunes, si no estoy mal, según lo que escuché ahorita en la entrevista, el lunes solo podrían salir bicicletas, taxis y carros particulares. Entonces ahí hay un... Señora. Solamente. Sí. Entonces ahí hay un conflicto ya. Conflicto de intereses, un conflicto de visiones, un conflicto de puntos de vista. Profundicemos en estas cuestiones del conflicto. Según Drardorf, los cambios o mejoramientos sociales son resultados principalmente de los conflictos antagónicos. De otra forma, los cambios sociales serían exageradamente lentos, con características estáticas. O sea, el conflicto finalmente es bueno. Es bueno que hayan puntos de vista diferentes, es bueno que hayan decisiones distintas. Volvamos al conflicto entre Claudio López y Duque, que nos ha dado mucho que hablar. Hubo un momento en el que Claudia López dijo cuarentena, nos vamos a cuarentena, y metió a todo el mundo a cuarentena. Y luego el presidente salió diciendo, un momento, aquí el que dice cuándo es cuarentena soy yo. Entonces nos vamos el lunes a cuarentena. Y la gente no sabía a quién le hacemos caso, a la alcaldesa o al presidente. Porque a la alcaldesa además se habían unido bastantes alcaldes de grandes ciudades del país. O sea, había un conflicto. ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de conflictos ahí? Pues que comienza a desarrollarse nuevas ideas. El conflicto obliga a la sociedad a buscar soluciones, y soluciones que por lo menos favorezcan a la mayoría. Entonces, los conflictos en sí mismos no son malos. Los conflictos son algo positivo, porque nos llevan a desarrollar, a mover cambios sociales, mejoramientos. Eso es lo que dice Drardorf, finalmente, ¿no? Ahora bien, existen entonces alrededor de estos dos tipos de teorías, las teorías del conflicto y las teorías de la cooperación. La sociedad se puede mover entonces de dos maneras. La sociedad se puede mover o por medio de conflictos o por medio de la cooperación de todos. Pero aún, dicen algunos teóricos, en medio de la cooperación hay conflictos. Y volvamos a Claudia López y el señor Duque. En medio de su cooperación en esta crisis, hay un conflicto. Pueden decir que están cooperando, que están ayudándose, pero sí uno nota definitivamente que hay puntos de vista antagónicos. Uno nota que aparentemente la preocupación más grande de la señora alcaldesa es la salud de los bogotanos, y uno nota que aparentemente, aunque Duque también se preocupa por la salud, también está muy preocupado por la sostenibilidad de los colombianos. No sabemos si de los más pobres o de los que no son tan pobres, pero pues está preocupado por la economía. Esa es como la idea final o general del asunto. Entonces, hay esas dos maneras, ¿no? Teorías de conflicto y teorías de la cooperación, dos formas. Ahora, comencemos por las teorías sociológicas conflictuistas. Primera teoría, la teoría marxista. ¿De quién fue Carlos Marx?
y Friedrich Engels. Carlos Marx, alemán, y esta teoría se desarrolla entre Francia, Alemania e Inglaterra en el siglo XIX. El tema preponderante de la teoría marxista del conflicto es la lucha de clases. Para Marx, estamos en un conflicto constante entre clases sociales. Siempre la historia es la historia del conflicto para Marx. Marx dice, la historia es historia porque ha habido conflicto y puntos de vista antagónicos siempre de una clase dominante contra una clase dominada. Antes, en el pasado, eran los amos con sus esclavos. Luego los reyes con los señores feudales y sus vasallos. Ahora los burgueses capitalistas que someten a los proletarios trabajadores. Es decir, siempre hay un conflicto entre clases sociales, una lucha de clases. Ese es el gran conflicto para la teoría marxista, la lucha de clases. El conflicto entonces es el motor del cambio. Cuando hay conflicto para Marx, el grupo social subordinado llega un momento en que no se aguanta más y busca solucionar ese conflicto no necesariamente de manera pacífica. Tiene que haber una revolución. Por eso para Marx y los teóricos del conflicto marxista, la revolución es inevitable. Y Marx no lo planteaba tanto como una guerra, pero otros teóricos marxistas posteriores a Marx, como el mismísimo Lenin, va a plantear que esa solución al conflicto de la lucha de clases es inevitablemente militar. Inevitablemente es una guerra. ¿Por qué? Porque el grupo social que tiene el poder tiene a su vez el monopolio de la fuerza, tiene las armas. Así que aunque exista el conflicto, no va a poder haber una negociación plausible porque siempre va a haber un grupo que tenga absolutamente más poder que el otro grupo. Así que la única manera en que el grupo subordinado, sometido, el grupo que está a los pies, el grupo trabajador, el que más trabaja y menos gana, la única manera en que pueda librarse del poderío militar y de fuerza que tiene el otro en medio del conflicto es levantándose en la fuerza. Marx también creía que iba a haber revoluciones militares, ¿sí? Y a la fuerza. Es inevitable pensar que Marx pensaba que todo esto era pacifismo, o que Marx era un pacifista. No, Marx no era un pacifista. No, él no creía que esto iba a solucionarse de manera pacífica, pero tampoco pensaba que iba a haber una especie de revolución mundial militar, cosa que sí pensaron los leninistas y maoístas y los posteriores marxistas. Y eso es lo que llamamos comunismo. El comunismo plantea la necesidad de que el proletariado, en el conflicto entre proletarios y burgueses, el proletariado se levante en armas en contra de los burgueses. ¿Me entienden un poquito? Ahora, denme ejemplos de personas o de grupos que creen esta teoría marxista del conflicto. Denme ejemplos de ¿quién cree eso? ¿Maduro? Maduro. No tanto. De hecho, Pues No, ¿no fue el M19 en su época? el M19 de pronto sí, aunque no eran tan marxistas, pero sí buscaban una revolución militar, claro. ¿Quién más? ¿Puede ser las FARC? Las FARC marxistas, claro, buscaban y creían que la solución del conflicto colombiano era llegar, ellos se creían como proletarios y creían o querían llegar al poder por medio de la fuerza. El Che Guevara y todo el movimiento de Cuba. Todo el movimiento cubano, Fidel, el Che, todos esos eran marxistas. Y creían, ¿y por qué hacían lo que hacían? Porque creían en la teoría del conflicto marxista. ¿Sí? Ellos ven un conflicto de clases. Ellos ven a los burgueses como el enemigo. Una pregunta. Señor. ¿Bolívar era marxista? No. No, porque cuando Bolívar estaba en su guerra ni siquiera existía Marx. Marx va a ser finales del siglo XIX, Bolívar es principios del siglo XIX. Sí, pero mira, pero pues él como que buscaba la guerra para tener el poder, por decirlo así. Sí, claro, buscó la guerra para liberarse del dominio o del yugo español, pero él no veía a los españoles como los burgueses marxistas, ¿me entiendes? De hecho,
Bolívar era un burgués. El burgués ahí era Bolívar, o sea, Bolívar no estaba luchando por la defensa de los proletarios ante los burgueses, no, Bolívar estaba luchando por la defensa de los burgueses ante los reyes y ante el absolutismo monárquico, que es diferente a lo que plantea aquí Marx, ¿sí? Aunque Marx dice que, bueno, los burgueses se rebelaron contra los absolutistas y los nobles. Digamos que en ese momento de la historia, Bolívar está cumpliendo algo que Marx decía que tenía que pasar. Marx estaba seguro de que los burgueses se tenían que levantar en contra, y de hecho Marx lo analiza precisamente por eso que había hecho Bolívar y otros burgueses, lo que llamamos nosotros las revoluciones burguesas. Todas las revoluciones latinoamericanas, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, ¿qué fueron? Levantamientos de los burgueses en contra de los absolutismos de los nobles. Entonces, Marx dice, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ellos se levantaron militarmente en contra de quienes los oprimían. Ahora, ¿quiénes van a ser? Ahora van a ser los proletarios que se levanten en contra de los burgueses. ¿Sí? Pero no es que Bolívar podamos incluirlo dentro del marxismo. Miren, es muy chistoso. Uno mira a Venezuela y uno ve que dicen República Bolivariana de Venezuela, ¿cierto? Bolivariana de Venezuela. Y ellos son socialistas. Y en cierto sentido marxistas, y hablan de la lucha de clases, y hablan de la burguesía, los burgueses colombianos y no sé qué. Y al mismo tiempo defienden las ideas de un burgués. República Bolivariana, Bolívar era un burgués. O sea, Bolívar no era un proletario, Bolívar no era un campesino, Bolívar era un burgués. Entonces uno dice, bueno, hay una mezcla, hay una sopa. Seguramente si Bolívar estuviera vivo en la época de Marx, no hubiera sido ni 5 amiguitos de Marx, no hubiera estado de acuerdo con él de seguro, ¿sí? Pero bueno, ellos mezclan Marx con Bolívar de alguna manera casi que aleatoria y muy poco lógica. Entonces, señores, creer en la teoría del conflicto marxista nos lleva a creer en que estamos en una lucha continua de clases, en una lucha a la fuerza de clases, y que se impone el que más fuerza tiene, y Marx creía que en algún momento los proletarios iban a llegar al poder, y estando ellos en el poder le repartían a todos por igual, acababan con el Estado, y fin de la historia, porque ya no iba a haber nadie por encima de nadie. Entonces hay conflictos siempre y cuando haya una clase social por encima de otra clase social. Pero si los proletarios, que son los más humildes de la sociedad, llegan al poder y distribuyen los recursos por igual, pues nadie va a estar por encima de nadie, y todos vamos a ser iguales y amiguitos y hermanitos, y fin de la historia. Muy positivista, Marx, ¿no? Muy optimista el hombre. Pero bueno, eso era lo que el tipo creía. Y mucha gente cree. Diferente a como creía Marx. La verdad, los marxistas de hoy no creen muy parecidos en muchas cosas a lo que decía Marx. Pero el marxismo y la teoría marxista del conflicto sigue siendo muy fuerte. Hay países completos que se rigen alrededor de eso. China es un país de esos. Vietnam, Corea del Norte, ¿sí? La misma Cuba, aunque ya no sea comunista, pero finalmente sigue ideas marxistas. Entonces, no podemos menospreciar esta teoría del conflicto marxista, pero tenemos que admitir que finalmente es una teoría de guerra, de conflicto armado, ¿sí? Inevitablemente el conflicto tiene que ser a la fuerza para Marx. ¿Por qué? Porque el grupo dominante tiene el dominio o el control de las armas, y al tener el control de las armas, pues no puede ser derrotado sino por medio de las armas, ¿no? Bueno, esa es la teoría sociológica marxista. Tenemos otra entre las teorías sociológicas conflictualistas que se llama la teoría sociológica liberal. Ellos también hablan del poder, igual que Marx, pero lo ven distinto. Es una teoría surgida en Alemania, en Europa, en el siglo XX. Sus pioneros son George Simmel, Ralph Dahrendorf, del que ya hablamos, y George Boldt. Ellos hablan de la lucha de grupos sociales y ven el conflicto más referente a la cultura, al género, a la religión. Es decir, ellos hablan de que hay un conflicto por nuestras diferencias. Somos diferentes.
O sea, aquí no hay un conflicto de clases como plantea Marx. El problema no son las clases sociales, sino las diferencias que hay entre nosotros que tienen que ver con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, porque es que usted puede en medio de los burgueses tener burgueses de diferentes géneros, de diferentes religiones, de diferentes culturas, y ya entre ellos hay conflicto. Entonces, en la teoría sociológica liberal, el problema no son las clases sociales. El problema en la teoría sociológica liberal son las diferencias que existen entre los seres humanos y que son inevitables. Por eso se llama teoría sociológica liberal, porque es que lo importante aquí, según ellos, es defender la libertad de cada cual a ser diferente. O sea, el problema no es ser diferente, ni tener conflicto por ser diferente. Aquí el conflicto no se soluciona imponiendo hegemónicamente mi punto de vista ante el punto de vista del otro. Aquí el conflicto se soluciona reconociendo el derecho que tiene el otro de ser diferente. ¿Sí me entienden? Que es que Paula es... Profe, ¿Ya llegó el profe, oigan? porque Alemania casi siempre está como en esos conflictos. Por esa razón los hacen como avanzar tanto o como idear otro tipo de, no sé, como de sistemas para avanzar, para crecer, para evolucionar. Oigan, alguien... Bueno, es buena la pregunta. Lo que pasa es que Alemania siempre ha sido uno de los países más avanzados filosóficamente de Europa, ¿sí? Hay 3 grandes países filosóficos en Europa: Inglaterra, Francia y Alemania. Eso es innegable. Y de esos 3 países, el más desarrollado en todos los sentidos siempre fue Alemania. Irónicamente hablando, ¿no? Porque ya sabemos lo que Alemania hizo. Entonces, Alemania siempre ha estado a la vanguardia de teorías sociológicas, políticas, económicas, filosóficas. Es un pueblo desde la época de Carlomagno muy dado a la educación, a la formación, a la capacitación de las personas. Entonces, muchas de las teorías han salido de filósofos alemanes. Ustedes miren todos los filósofos que vamos a estar examinando ahorita, más adelante en filosofía, se van a dar cuenta que el 50% son alemanes. Alemanes, ¿sí? Esos tipos son duros pensando teorías y por eso Alemania progresó mucho hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también por eso mismo se recuperó rápido, porque un país que salió derrotado en 2 guerras mundiales y actualmente es una de las potencias económicas más grandes del mundo, ¿sí? Hay que pensarlo así. Miren nada más Europa: Francia en la inmunda con el coronavirus Italia en la inmunda, Inglaterra en la inmunda, España en la inmunda. Miren Alemania. Miren las estadísticas de contagio en Alemania. Son muy bajas a nivel del resto de Europa. Es como Rusia, profe. Algo así similar. Sí, pero Rusia fue más a la fuerza. Rusia fue por Putin. Porque Putin se puso Putin y... ¿Cómo? Apaguen el porque ni hablan ni me dejan escuchar. Bueno, entonces en Rusia sí fue más por el presidente ruso, Vladimir. En Alemania las políticas, pero fue menos a la fuerza, fue más educado. La gente en Alemania es gente muy educada, gente muy formada. Pese a por eso dicen que la Segunda Guerra Mundial fue el suicidio de la razón, porque los tipos más inteligentes de Europa cometieron la brutalidad más grande del mundo, ¿sí? Lo que nos lleva a pensar que la razón no es suficiente y que se necesita algo más que la lógica y la razón para poder considerarse civilizado. Sin embargo, los niveles educativos alemanes son muy superiores a la mayor parte de Europa y obviamente de Latinoamérica. Y esa gente es mucho más educada, es mucho más formada, entonces les dicen cuarentena y esa gente se va a cuarentena. No como nosotros que nos dicen cuarentena y todos por la calle, ¿sí? Como ayer que cogieron a unos en una rumba privada, 50 personas en plena cuarentena ya rumbeando. No, hombre, ¿sí? Eso solo pasa aquí. Bueno, una de las cosas que pasan aquí. Pero bueno, saliéndonos de eso, lo que básicamente a lo que nos lleva la teoría sociológica liberal es que no se trata de mirar quién tiene la razón en un conflicto. No es buscar quién tiene la razón, sino simplemente respetar la posición del otro y en cuanto a lo que tiene que ver conmigo, ¿sí?
mejor dicho, mi libertad se acaba donde comienza la libertad de otro. Mi libertad de opinión y de acción termina donde comienza la libertad de opinión y de acción del otro. Hasta ahí. El límite de mi libertad está en la libertad del vecino. Entonces ya plantean una cosa diferente. Ellos no están buscando una solución al conflicto, que los proletarios se impongan ante los burgueses como Marx. No, ellos no están buscando que nadie se imponga sobre nadie, sino que cada cual respete el punto de vista del otro y se acabó. ¿Sí? Y el otro tiene que respetar el mío y ya. No tenemos por qué estar de acuerdo. Eso suena muy lindo, suena bonito, pero tiene sus problemas. Porque, por ejemplo, en las cuestiones legales, en las cuestiones de ley, de administración social, política, estatal, uno tiene que ponerse de acuerdo sí o sí. Las cuestiones políticas, por ejemplo, en esto. Otra vez, volvamos al coronavirus. Duque, el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López tienen que ponerse de acuerdo, porque no es que nos afecta a todos. Aquí no es, es que Duque piensa así y yo pienso así, y ya. Y Claudia dice, no, es que pensamos diferente y cada uno hacemos cosas distintas. No, acá no pueden pensar diferente, ¿me entienden? Aquí el conflicto tiene que llegar a una resolución. Claro. Exacto. Tiene que llegar a algo. No podemos esperar que no. Es que el presidente y la alcaldesa piensan diferente y hay que respetar que piensen distinto. No, aquí no hay que respetar, aquí hay que llegar a un acuerdo, porque sus puntos de vista están afectándonos a todos, afectando a la nación, ¿sí? Entonces ese es, digamos, uno de los problemas que tiene la teoría sociológica liberal, que sí, hay muchas cosas que uno puede respetar que otro piense distinto y ya, y no ponerse a entrar en conflictos, pero hay muchísimas otras cosas en las que hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a algún punto, ¿sí? Y a eso es a lo que vamos. Bien, aquí miramos un cuadrito muy sencillito con diferentes teorías o corrientes teóricas del conflicto, sus autores por un lado y sus conceptos más importantes históricos, ¿no? La imagen de la armonía social de Rousseau. Rousseau habló de el pacto social. La sociedad tenemos que hacer un pacto. Entonces él llega a la solución del conflicto así, haciendo un pacto. Ese pacto tiene que ser algo legal, algo escrito. Y de ahí surgen las constituciones políticas modernas, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos maneja Rousseau en eso? Integración y equilibrio. Integrémonos todos, hagamos leyes, como un pacto social, pongámonos de acuerdo, dialoguemos y lleguemos a un término medio. Más o menos lo que hablaba Hegel con su tesis versus antítesis, ¿sí? Ahora que estamos hablando de tesis, yo no sé ustedes cómo irán en la tesis, pero bueno. Tesis versus antítesis. Ahí hay conflicto. Yo tengo una tesis y mi compañero tiene una antítesis, ahí hay algo conflictivo, las mezclo y tengo que llegar a una síntesis. Hegel, alemán también. Tesis, antítesis, se unen en una síntesis. Eso suena muy bonito, pero es difícil, eso no es tan sencillo como eso. ¿Sí? No lo puede hacer uno con la novia y el novio, pues, imagínense a nivel político y social, más berraco, ¿sí o no? Entonces, esa es la imagen de la armonía social de Rousseau. Pongámonos de acuerdo como amiguitos. Suena lindo, pero es difícil. Hay otra imagen que es la imagen de la discordia social. Este filósofo es inglés, Hobbes. Hobbes habla de la discordia social. En la sociedad hay una discordia inevitable. Inevitable. Usted no importa cómo intente ponerlos de acuerdo a todos, siempre va a quedar gente que no va a estar feliz. ¿Sí o no? ¿O no nos consta? No importa lo que usted haga, siempre va a haber gente. Se me cambió. Esperen. Es que alguien está haciendo ruido, intenté silenciarlo. ¿Quién es? Laura, desactiva el micrófono. Ya. Entonces, siempre hay gente que no está feliz, ¿o no? Siempre. Entonces dicen, bueno, en medio de la crisis vamos a hacer clases virtuales y vamos a hacerla por Zoom. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces la mayoría de los papás dicen, sí, 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 pero no falta el que diga, no, es que yo no puedo. Es que yo solo tengo un computador y a mí me toca trabajar también, a mí me toca trabajar virtualmente, ¿qué hago? No, es que le ponen mucha tarea a los niños, tienen mucha tarea, pobrecitos los niños.
No, es que así no es igual. Yo pagué fue por un colegio presencial, no por un colegio virtual. Eso no es lo mismo. Entonces que me cobren la pensión virtual también. Entonces cóbreme la mitad, ¿me entienden? Sigue el conflicto. No importa cuántas soluciones o cuánto acuerdo busque usted, siempre va a haber discordia social. Siempre. Entonces, si está en el poder el uribismo, o la derecha, la izquierda, comienzan a atacarlos y qué más. Si está en el poder la izquierda, entonces los de derecha comienzan a atacar. No importa quién esté en el poder. Si están en el poder los del centro, pues peor porque vienen los de derecha y los de izquierda y lo van a atacar. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Claudia López, que es más como de centro? ¿Sí? Entonces, aunque los de centro están muy con ella, pero los de derecha le dan duro y los de bien izquierda también, entonces peor. Cuando estaba Petro, los de derecha le dieron con todo. Ahorita que está Duque en el poder, los de izquierda le dan con todo. Siempre hay discordia social. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita cambiar la sociedad. Necesita haber un cambio social, un cambio de mentalidad en la gente, un cambio de chip en la gente, para que entienda que hay unas leyes y que esas leyes se imponen sobre todos y que podemos tener diferencias y conflictos, pero igual nos sometemos a las leyes. Eso se llama la coacción. Somos coaccionados por la ley. Y si no obedecemos a la coacción legal, pues somos coaccionados por la fuerza, por las armas. ¿Sí? Lo que llamó Max Weber, el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza es fundamental dentro de este tipo de teorías. Luego, ya lo que hablamos nosotros, la teoría del conflicto marxista y funcionalista, eso ya lo hablé, ya lo explicamos un poquito. El conflicto social moderno siempre nos habla de una síntesis, entonces nos habla de que hay que llegar a consensos, hay que buscar la estabilidad en medio del cambio, la institucionalización del conflicto, o sea, el conflicto es algo deseable, así que hay que convertirlo en una institución. Y por eso surgen cosas como el Senado, la Cámara de Representantes, donde tienen acceso en los estados modernos todas las facciones políticas para que debatan, discutan, para que entren en conflicto continuo. ¿Para qué es el Senado? ¿Para qué es la Cámara? ¿Para qué es el Congreso de las Naciones? Para que entren en conflicto y debatan y discutan y peleen ahí entre ellos para que no se den bala. Para que peleen por medio de argumentos y para que finalmente la democracia decida, porque es que en la teoría del conflicto moderno finalmente terminan decidiendo las mayorías, aunque hay unos teóricos que critican eso y dicen, pero es que las mayorías casi siempre eligen mal. Casi siempre la mayoría, o sea, la democracia, hay un movimiento muy grande en este momento de intelectuales que están en contra de la democracia, porque creen que la democracia es lo peor que puede pasar y le puede pasar a una nación, porque la mayoría de las naciones, la mayoría de las personas ignora sobre qué están haciendo juicio. Entonces las democracias eligen mal. Las mayorías generalmente eligen mal y proponen una cosa que están llamando actualmente para solucionar el conflicto. No lo están solucionando por medio de mecanismos democráticos, sino dicen que tiene que haber un mecanismo tecnócrata. Y entonces proponen una cosa que se llaman la tecnocracia para la resolución de conflictos. Eso suena como a un robot. ¿Cómo así la tecnocracia? ¿Qué? ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término antes? ¿Tecnocracia? ¿Saben qué es la tecnocracia? No. ¿Han escuchado sobre tecnocracia? No. La tecnocracia es una manera de solucionar conflictos o de cualquier método de poder por medio de la técnica, no por medio de la mayoría. De hecho, en este momento, otra vez usemos el pretexto de la crisis. En este momento estamos en un sistema tecnócrata de solución de conflicto. ¿Ah? ¿Cómo solucionar el conflicto entre Claudia López y Duque? ¿Quién gana? ¿Lo que opina Duque o lo que opina Claudia? Pues dentro de la democracia sería ¿quién tiene la mayoría de la democracia? ¿En la democracia quién ganaría? ¿Quién tuvo más votos? ¿Quién es más importante en la democracia colombiana? Duque. Duque, ¿sí o no? Duque. Eso es la democracia, pero en la tecnocracia no. En la tecnocracia diríamos, no, es que no es ni Duque, ni tampoco es Claudia López. ¿Quién es el técnico en el asunto? ¿Quiénes saben sobre el tema realmente? ¿Quiénes deben decidir en este momento? Los virólogos,
¿sí? Los doctores, la gente que sabe cómo se contagia esto, la gente técnica sobre el tema, por eso se llama tecnocracia. Entonces, que ellos sean los que determinen las políticas y solamente el presidente o la alcaldesa la ejecuten. Entonces, este tema no sería un tema político a la final, sería un tema más técnico para aquellos que saben de salud, para aquellos que saben de epidemias. Ellos deberían dictaminar cuáles serían las políticas a seguir en un futuro. Entonces, en el conflicto social moderno, la tecnocracia cumple un papel fundamental. Hay muchas cosas que finalmente terminan siendo definidas más que por puntos o planteamientos políticos, por planteamientos técnicos. ¿Sí? ¿Qué decisiones económicas se tienen que tomar? ¿Sí? No, las que favorezcan a los pobres. Y otros, no, las que favorezcan a la industria. Dentro de la tecnocracia ni una ni otra. Hay que buscar un economista que nos diga cómo poder sostener la economía. El problema de la tecnocracia, ¿saben cuál es? Que al ser tan técnica, al ser los técnicos y no la mayoría, los que toman las decisiones, pues se vuelven fríos. Se vuelven absolutamente fríos. Por ejemplo, si ponemos a tomar en este conflicto de qué hacemos, salimos a trabajar o nos quedamos en la casa enclaustrados y tomamos una decisión absolutamente tecnócrata desde el punto de vista económico. ¿Cómo los mantenemos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Mantenerlos vivos o mantenerlos con comida? No, que alguien diga, no, queremos es mantener la economía subsistente. Listo, entonces los economistas van a sacar decisiones económicas, y esas decisiones económicas no implican que los más desfavorecidos estén bien, implican es sostener las instituciones, los bancos. Por ejemplo, la decisión que tomó el presidente al principio de la pandemia de sacar gran parte del capital ahorrado del Estado para invertirlo en los bancos, para inyectar dinero a los bancos, es una decisión netamente tecnócrata, porque quieren mantener el sistema financiero funcionando bien. Y entonces muchos la criticaron, y entonces ¿por qué no sacan esa plata y se la dan a los pobres? ¿Por qué no usan eso y lo usan como subsidios para los más necesitados? ¿Por qué? Porque es una decisión técnica. Porque lo que necesitaban era fortalecer el sector financiero para dar créditos a todo el mundo, pero sobre todo a los grandes empresarios, porque lo que ellos piensan técnicamente es, si las empresas quiebran, después cuando termine todo esto, ¿en dónde van a trabajar los más pobres? Hace poco leí a un ministro, no me acuerdo quién era, que decía, no vale la pena sacrificar la economía por 10.000 muertos. Y uno, qué tipo de insensible, ¿sí o no? ¿Cómo así que no vale la pena sacrificar la economía por 10.000 muertos? Pues porque es un tecnócrata. El tipo piensa que si sacrifica la economía después van a morir cientos de miles, pero de hambre. Entonces es mejor que se mueran 10.000 por el coronavirus a que se mueran cientos de miles de hambre. Un pensamiento tecnócrata. Nos ven como números, ¿sí? Ese es el problema de la tecnocracia para solucionar conflictos. Que el técnico solo lo ve como números, como datos. No ve la gente, los niños, los pobres, eso no le interesa. Bueno, señores, ¿alguna pregunta? Preguntas, opiniones, comentarios, chistes flojos. Profe, pero es que la verdad, pues mal no están. ¿Quiénes? Este mundo está muy sobrepoblado, la verdad. Buena, Thanos. Profe, es la realidad. Sí, claro, está sobrepoblado, pero... Esto es inevitable. Sua, yo soy inevitable. Así sonó. Algún día. Y yo soy Iron Man. Y yo soy... Va a acabar con el mundo. Acuérdense de este momento cuando vayan a votar por Sua como presidente. No, yo no acabaré con el mundo, con las personas, es diferente. ¿Qué tal? Pero Sua tiene razón, bueno, tiene razón en parte. El mundo hay una gran sobrepoblación, pero el problema no es la sobrepoblación. Saben que en los datos científicos más recientes se estima que el mundo tiene capacidad para sobrellevar hasta 15.000 millones de personas. 15.000 millones, solo somos 7.000 millones, o sea que estamos por la mitad. El mundo podría llevar más gente. El problema no es tanto que hayan muchas personas, el problema es que el capital se acumula en unos pocos. Que hay muchos que no tenemos
casi nada, muy poquito, y poquitos que tienen mucho. Ese es el problema, la acumulación de las riquezas por parte de algunos. ¿Sí? Si las riquezas se distribuyeran de una manera más equitativa, ni una sola persona en el mundo moriría de hambre. Ni una. Si fuera equitativa la distribución de las riquezas. Pero como no lo es, entonces pues terminan muchos muriendo de hambre. Pues que eso no va a pasar porque ninguna forma de gobierno es buena. Sí, no, ninguna forma de gobierno es perfecta. Profe, ¿tiene Está controlada por gente malvada como todos. Oh, Tal vez no maldada, sino corrupta. Da igual, todos somos malvados y corruptos en el interior. bien, Suárez. Eso suena muy calvinista. Muy bien. Fue filósofo. Sí. Pero ¿el hombre nace malo o la sociedad lo corrompe? Ya Oh. habló el otro filósofo. No porque, Sí. digamos, eso sí podría derivar mucho hacia el lado de la política y no en el sentido del nacimiento, sino al momento de llegar al poder. Porque, digamos, Racionalismo, está el video está el video del senador Duque diciendo que la reforma tributaria era mala y después está el presidente Duque poniendo la misma reforma que él dijo que era mala. O sea, es como las condiciones en las que se encuentra lo que hace que tome esas decisiones. Pues No sé. yo creo que si se nace malo, la cosa es que la sociedad o lo vuelve más malo o cambia su forma de pensar. Pero como tal, si no naciéramos malos, o sea, desde un inicio, antes de la historia, ¿sí? En la prehistoria, todos seríamos buenos, porque en teoría la sociedad, pues obviamente era muy distinta, ¿no? Era, recién en los inicios del Homo sapiens y eso, no habría razón para ser malo. Entonces, ¿en qué punto algo cambió? Si nacíamos buenos, ¿en qué punto algo cambió? No habría forma de que simplemente cambiara de la nada. Entonces, sí, nacemos malos, unos más que otros, y simplemente la sociedad va afectando que sea o más malo o menos. Correctamente, o sea, no es que sea bueno ni malo, es menos malo o más malo. Hasta ahí. Exactamente. Bien, me gusta. Muy calvinistas. Excelente. Bien, y lo que dice Guido es una teoría, pues él lo dice de una manera muy sencilla, pero hay un filósofo que se llama Bakunin, y Bakunin dice eso: el problema del poder, el problema de la corrupción no está en la naturaleza humana como tal, sino en el poder. Cuando alguien se sitúa en el poder, automáticamente e inevitablemente por tener poder, su condición cambia. ¿Sí? Puede llegar con las más buenas intenciones, pero el solo hecho de tener poder ya le implica que esté sobre los demás y que se la monta a los demás, así de sencillo. O sea, el poder corrompe necesaria y obligatoriamente, según Bakunin, según él. No estoy diciendo que sea mi punto de vista, estoy diciendo que así como Guido de alguna manera lo expresó por encimita, pero eso es una teoría filosófica de un anarquista además, porque Bakunin era anarquista. Así que interesante ver ese asunto. Bueno, ¿qué van a hacer entonces en la media hora que les queda de aquí al descanso? Antes de que timbren, para que hagan la tarea de una vez, ¿ok? Van a investigar sobre el conflicto armado vamos a ya meternos ya miramos un poquito de teoría del conflicto, ahora sí vamos a meternos en conflictos de lleno. Vamos a investigar sobre el conflicto armado entre Israel y Palestina. Causas, desarrollo y consecuencia. ¿Qué es el conflicto armado entre Israel y Palestina? ¿Por qué están en conflicto? ¿Por qué se están dando balas? ¿Por qué matan entre ellos? ¿De dónde surge ese conflicto? ¿Cuál es el origen del conflicto israelí-palestino o palestino-israelí? ¿Listo? Eso es lo que van a investigar ahorita. ¿Causas, consecuencias y qué? Causas, desarrollo y consecuencias. Este conflicto no ha terminado. Ahora vamos a examinar conflictos vigentes, conflictos reales que se están dando en este mismo momento en el mundo. ¿Ok? Bueno. Bien, muchachos.